Siendo las 7:40 voy a pasar a saludar a nuestro invitado del día, el señor Horacio Martínez, que tiene, por supuesto, como todos nuestros invitados, aplausos. ¿Cómo le va, Horacio? Hola Guido, ¿cómo estás? Gracias por También venir. Saludo a tus compañeras de trabajo, gracias a ustedes por invitarme. La verdad, hace rato no nos veíamos, No nos veíamos. tenías razón. Sí, hace rato nos cruzábamos por ahí con Horacio. Mundo de la política nos cruza eventualmente. Ayer se cumplieron 150 años Así es. del Consejo Deliberante. 150 años, un siglo y medio, sesquicentenario. Ajá. Me cuesta a veces decir por esa denominación, pero sí, 150 años de una gran historia acompañando la ciudad de Posadas. ¿Y cómo celebraron esto, Horacio? Porque vi fotos, vi publicaciones y demás en redes donde se observaba ahí muchos empleados, mucha emoción, emotividad. Así es. ¿No? Mirá, el Consejo tiene una particularidad, que sus empleados adoran el lugar donde trabajan. ¿Sí? Tenemos empleados con mucha antigüedad, realmente, y valoran mucho los espacios que ocupan, los roles que desempeñan, y eso a veces hace que este tipo de fechas, ¿sí? Icónicas, sean muy emotivas. A ver, para festejar ayer lo que hicimos fue un pequeño brindis, un pequeño agasajo a los que estaban en turno. Nosotros trabajamos en horario de corrido, es imposible por ahí juntarlo a todos, pero a los que estaban en servicio a esa hora, bueno, los convocamos, los invitamos, algunos llevaron su familia, y la verdad que junto con todos los concejales, también tengo que agradecer, pasamos un momento muy emotivo. Pero bueno, forma parte de una serie de actividades que va a haber, que se van a realizar para justamente rememorar esta fecha tan importante, no solo para el Consejo, sino también para toda la ciudad. Vos sabés que estaba pensando, digo, qué loco, ¿no? Porque se festejan los 50 años, los 100 años y los 150 y los 200, digamos. Vos estás entre la nómina de los 3 presidentes del Consejo que le tocó, digamos, esta situación. ¿Y qué se valoriza? ¿Qué lo toman? Además de la cuestión institucional, digamos, ¿qué valor observás ahí? Está bueno eso, Guido, porque más allá del rol institucional que innegablemente cumple como parte del gobierno municipal, también está lo cultural, lo social. El Posaño tiene mucho apego por ese lugar, ¿sí? Donde pasó tanta gente, claro. De distintos extractos sociales, de distintas profesiones, con distintas miradas, que enriqueció realmente el acervo social y cultural de Posadas. Para hacer un poquito de historia, vos tenés que pensar que cuando el Consejo nació, y eso es lo que estamos celebrando, ¿no? La primera conformación de la Junta Vecinal, no era Consejo Deliberante. Posadas ¿Era en el mismo lugar? No. En ese lugar se está desde la década de 1920. Okay. ¿Sí? Pero para que tengamos por ahí un punto de referencia, hace poquito tiempo terminaba la guerra de la Triple Alianza. No se llamaba Posadas, se llamaba Trinchera de San José. Aún a pesar de la guerra de la Triple Alianza, los vínculos con Encarnación, que en ese momento se llamaba Anunciación de Itapúa, eran muy fuertes, ¿sí? El río, lejos de separar, unía en realidad. La gente iba y venía todos los días, o con mucha fluidez, de un lado a otro de la orilla, y Posadas o Trincheras era muy chiquita, a punto tal de que la cantidad de habitantes no superaba las 2.000 personas. Y Concepción de la Sierra, por ejemplo, eso lo dicen los historiadores, tenía más habitantes que Trincheras de San José. Mirá. En ese contexto, estos 5 vecinos se juntan, algunos de ellos nos hacen acordar en realidad las calles de algunos lugares de Villa Sarita, los mencionan, ¿sí? Troasi, Lescano, Acuña. Sí, son lugares que simbolizan a esto, o tratan de mantener viva la memoria de estos 5 primeros integrantes. Hubo una pequeña elección, 300 personas por ahí votaron, y eso fue la génesis de lo que hoy es, el Consejo Deliberante y una gran ciudad como Posadas. ¿Hay arraigo, digamos? ¿Sabés por qué te preguntaba del tema de la cuestión física, no? Pero porque siento que ese arraigo con el Consejo Deliberante por ahí está muy atado a que
una zona céntrica, una arquitectura llamativa, que bueno, que se fue remodelando y demás, pero siempre fue muy vistoso, digamos, ¿no? Así es, el primer edificio es el por donde se accede por calle Bolívar. Ajá. Eso, ahí funcionó el Consejo Deliberante hasta 1943. Después se amplió al edificio de la esquina, donde hoy es precisamente el recinto. Como decimos, son construcciones antiguas con una impronta arquitectónica muy puntual. Hay mucha referencia a la masonería. ¿Por qué? Porque los primeros integrantes, o por lo menos los primeros presidentes, tenían mucho vínculo con los masones, entonces dejaron su impronta en la fachada con determinada decoración. ¿Qué hay ahí de masón? Me interesa. Y por ejemplo, las baldosas, ¿sí? Los mosaicos, la trama, los colores, la colocación de eso también responde a una especie de ¿cómo se dice? Claro, iconografía masónica. También en la fachada de calle Bolívar, símbolos como el compás, la escuadra, digamos, están presentes. Es cuestión de detenerse, mirar un poco arriba, y eso sí, se fue respetando como un legado arquitectónico y cultural, ¿no? Entonces, por supuesto que al posadeño ese lugar de Bolívar y Rivadavia, como bien lo decís vos, es muy, muy simbólico. Ponete a pensar que el presidente que vino a inaugurar lo que hoy es la fachada completa, recinto y el edificio original, fue el presidente Elmiro Farrell. Cuentan los registros que él bajó de la estación, subió por lo que sería calle Córdoba hasta 3 de febrero, y ahí en Bolívar hace el acto inaugural y vuelve a la estación de trenes, ¿sí? Siendo el registro el único presidente que visitó el lugar hasta el día de la fecha, ¿sí? Entonces, de eso obviamente hay registros, y obviamente también marca como ícono arquitectónico el lugar. Horacio, vamos a un poco a la cuestión por ahí más administrativa y de lo que te toca hoy, legislativa, por supuesto. ¿Cómo está el Consejo hoy? ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué impronta le pudiste dar vos siendo presidente del Honorable Consejo Deliberante? Mirá, yo tuve la suerte de acompañar 2 años casi a la gestión del Lalo en el Ejecutivo. Y uno, cuando se acostumbra a trabajar en un lugar, piensa o cree que todos los lugares son básicamente iguales o se trabajan de la misma manera. No pasó eso. De hecho, amigos me decían, mirá, el Consejo es otra cosa, tenés que reconfigurar, deconstruir tu cabeza, tu forma de ver la administración. Por el Consejo realmente es muy particular, ¿sí? Vuelvo a repetir, con un plantel de empleados que quieren mucho a su lugar y tienen mucho apego, con gran antigüedad en ese lugar. Y la dinámica del trabajo legislativo es muy, muy particular. Bueno, de hecho, me sorprendió gratamente. Me encontré con un lugar donde se trabaja muchísimo, todos los días. Me tocó el final de la pandemia, ¿sí? Y acá yo quiero agradecer al equipo de la gestión anterior, que también me facilitó muchísimo integrarme a esa forma de trabajar legislativa, que genera diálogo todo el tiempo con empleados, con directivos, con personal jerárquico y por sobre todas las cosas con todos los concejales. Más allá del color político, el Consejo genera una dinámica de diálogo que busca todo el tiempo el consenso, claro, ¿sí? Para avanzar sobre todo en lo que la gestión del Ejecutivo necesita. ¿Por qué crees que se da eso acá? Porque uno por ahí está acostumbrado a los que por ahí están más pendientes de lo que pasa en Buenos Aires o en el Congreso, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, esas disputas y esas compulsas que hay entre los distintos representantes de las distintas fuerzas políticas. ¿Por qué crees que tiene esa particularidad Posadas o Misiones? Y yo creo que por la forma de ser del misionero, ¿sí? Por ahí hago una lectura muy, muy liviana de la cuestión que me planteas.
Y es cierto, yo también, y te soy sincero, te confieso, miré mucho debate de diputados, usted decía, wow, qué bueno que va a estar. Y por ahí en el Consejo no es así. El diálogo y eventualmente el debate o las discusiones se generan mucho antes de que lleguen ya los temas a la sesión. Se generan en las reuniones de comisión, se generan en las reuniones de trabajo con los asesores, y de repente no es solo los jueves a partir de las 9 de la mañana, es todos los días, donde se van generando espacios de diálogo. Hay veces que se plantean las cosas por ahí con un compañero concejal, en el pasillo, en el despacho de cada uno de nosotros. Entonces, la cuestión llega muy conversada, pero siempre, y esto acá también tiene mucho que ver la función del concejal, esa cercanía con la gente, por ahí lo que te obliga es a resolver las cuestiones antes y no estirarlas por ahí en beneficio propio de cierto show del espacio político que uno representa o de la persona que uno por ahí, o del nicho que uno representa, ¿no? Y decir, bueno, en esta cuestión me conviene que haya lío, así tengo más exposición, tengo más prensa y gano más minutos de cámara. Yo no vi eso en ningún concejal, al contrario, vi el compromiso por enriquecer el debate, por enriquecer las propuestas, porque a lo mejor, suponiendo, ¿no?, que nosotros 4 somos concejales, vos tenés una forma de ver una cuestión, vos otra, yo otra, y por ahí lo que era un proyecto muy bueno tuyo se termina enriqueciendo con las miradas de todos, ¿sí? Una cuestión, a veces yo digo siempre, a veces todo es cuestión de perspectiva, ¿sí? Y de aportar la mejor solución al posadeño o la solución más rápida a la cuestión que nos plantea el Ejecutivo, por ejemplo, para acompañar en esta gobernabilidad. Claro. ¿Lu? No, quería preguntarle como volviendo a las actividades, porque ahí estamos también medio pendientes, sobre el libro. Ya que contó algo de historia, me interesa eso también porque, por lo menos creo que una de las generaciones más jóvenes estaría bueno que esto nos llegue, digamos, para tener en cuenta dónde estamos habitando, ¿no? Entonces, preguntarte por este libro que está en el foco. ¿De qué se trata? 150 años. Así es. Mirá, fue el fruto de un trabajo conjunto con la Biblioteca de las Misiones, ¿sí? Acá hubo una colaboración interinstitucional con Claudia Gauto, directora del Parque del Conocimiento, que nos puso a disposición una estructura maravillosa para publicar este libro, que está de alguna manera, tiene como DT a Pablo Camogli, ¿sí?, un reconocido historiador local que ha hecho un trabajo fabuloso, recurriendo a muchísimas fuentes. Te soy sincero, Lu, no hay mucho registro por ahí fotográfico del HCD en sí en su primera etapa, ¿sí? Ya aparece un registro más importante de mediados del siglo XX en adelante, pero antes cuesta mucho. Entonces hubo que acudir a testimonios de nietos de, bisnietos de, o publicaciones de periódicos de la época, algunos registros nacionales. Entonces lo que se hizo es tratar de legar en un libro, ¿sí?, de 5 capítulos, distintos aspectos de la historia y las funciones del Consejo Deliberante. Vos dijiste algo clave, Lu. No mucha gente en Posadas, si bien saben dónde queda, lo referencian al edificio, no mucha gente sabe qué hace el Consejo, a qué se dedica, cuáles son sus áreas, cuál es la función para la cual la Carta Orgánica lo creó. Entonces, está bueno también legar a las generaciones que siguen, sobre todo a la gente más joven, es decir, esto fuimos, esto somos, esto hacemos, ¿sí? Y va a ser un libro, obviamente de distribución gratuita, que tiene por finalidad eso, ¿no?, educativo, más que por ahí de un estricto rigor histórico que se ciña a una línea de tiempo saturado de fechas y de nombres. Bueno, lo que se busca es 5 capítulos, escritos de una manera muy, muy interesante, lo más ilustrado posible, de que se sepa qué pasó en ese lugar durante estos 150 años. Tenemos anécdotas, tenemos datos muy llamativos, cuestiones muy vinculadas a lo que fue Posada y cómo fue creciendo. Por ejemplo, hace rato yo no recuerdo una sesión fuera del recinto, pero hubo una ocasión en la que se sesionó
en la plataforma del ferry de Posadas. Ya quedaste. Sí, allá, década del 80. Imagínate, en 80 años van a decir sesionaron por web, digamos, en la pandemia, ¿entendés? Por supuesto. Entonces, fueron por ahí hitos, ¿sí? que marcaron el devenir del Consejo Deliberante, que están plasmados en este libro y que va a estar bueno y que lo vamos a presentar, si Dios quiere, el próximo lunes. De paso, están todos y todas invitados. ¿A qué hora? Próximo lunes, 24 de octubre a las 17:30. Ah, bien, zafamos. Justamente pensamos en tus horarios, Guido, y dijimos, bueno, no, ahí vamos a tener por ahí un lanzamiento más institucional, ¿sí? Con ciertos números artísticos, donde nos van a acompañar en esa tarde funcionarios municipales y provinciales. Y queremos, bueno, presentar ese libro y que sea como un legado para las generaciones siguientes y que tengan cierto registro muy bien organizado y detallado de qué es lo que fuimos y qué es lo que somos, ¿sí? En este programa nos gusta por ahí hacer docencia, pero sobre todo incentivar y motivar a la participación ciudadana. Aquellos vecinos que quieran hacer presentar algún tipo de proyecto y demás, ¿cómo hace Horacio para llegar? Porque la limitación es no saber que es un trámite súper sencillo, digamos. A veces ustedes por ahí le damos, cuando vienen concejales y demás, siempre le damos la palabra de decir, cuenten cómo se presenta un proyecto, porque eso es participación ciudadana. Tal cual. Estaba garantizada por la Carta Orgánica. Y el Consejo Deliberante se nutre de 3 fuentes, de 4 si se quiere, de proyectos, ¿no? El Ejecutivo, obviamente, proyectos que presentan los propios concejales, proyectos que presenta el Defensor del Pueblo y la iniciativa particular, ¿sí? Donde un ciudadano o grupo de ciudadanos, generalmente son vecinos del mismo lugar, presentan un proyecto. En este caso nosotros tenemos una mesa de entradas que funciona 12 horas de seguido, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, en la cual pueden presentarnos su propuesta. Mayormente tienen que ver con, cambiar la denominación o ponerle una denominación a su barrio. Mirá, está pasando algo particular en este último tiempo, que es que las comisiones vecinales están pidiendo que se pongan nombres de personajes que son muy importantes o fueron muy importantes para el barrio, a barrios que todavía tienen el nombre de la empresa que los construyó. ¿Sí? Claro. Posadas tiene esa particularidad, creció tanto, se extendió tanto. Tenemos, para que tengas una referencia, más de 320, 330 barrios en la ciudad de Posadas. ¿Sí? Bueno, imagínate, hay muchos barrios que tienen su denominación catastral o la denominación o son conocidos por la denominación de la empresa que los construyó, que si los empezamos a nombrar, a vos te van a resonar, pero también hacemos publicidad, ¿viste? Entonces, los vecinos dicen, mirá, acá vivió esta persona, que era una persona que era muy solidaria, muy generosa, bueno, queremos honrar su memoria. Listo, comienza ahí el proyecto, lo llevan a mesa de entradas. Mesa de entradas inmediatamente distribuye a cada una de las 11 comisiones. El Consejo Deliberante no es que todos los concejales tratan todos los temas, se dividen por áreas de trabajo, ¿sí? Salud, por decir, inclusión, por decir... Sí, cultura, ambiente, Mercosur, transporte, obras, bueno. Según la temática del proyecto que el vecino presenta, va a una de las comisiones. Cada comisión está conformada actualmente por 7 concejales. Siempre se busca la paridad en cuanto a los partidos políticos, presidida por un concejal cada una de esas comisiones. Ahí analizan, ¿sí? Primero, si el proyecto es de competencia municipal. Por ejemplo, a todos nos gustaría que baje el precio de la nafta, por decirte un ejemplo, ¿sí? Andá a decirle a Alberto Fernández. Claro, entonces, no es del ámbito municipal, eso es ya una cuestión nacional, ¿sí? Digamos. Pero sí hay cuestiones que son del ámbito municipal, que caen en la órbita de resolución del intendente o del Consejo Deliberante, y a partir de ahí sí empieza a ser tratado, analizado, enriquecido. Muchas veces lo que pasa, Lu, es que se invita a los vecinos incluso que propusieron eso para que den su punto de vista, que nos cuenten un poco la historia. Y esto pasó muy de seguido en este año. Te doy un caso, por ejemplo, el Ejecutivo desarrolló una serie de intervenciones en el Cerro Pelón, ¿sí? Lo vemos todo, ¿sí? Ha quedado muy bonito, muy lindo,
Pero bueno, hubo vecinos que no estaban de acuerdo con determinadas intervenciones, pidieron por escrito reunirse con la Comisión de Obras Públicas y han habido un par de reuniones muy interesantes, con una participación bastante numerosa de vecinos, arquitectos, historiadores, vecinos históricos del lugar, etcétera, que han dicho, bueno, mirá, nosotros tenemos esta propuesta, nosotros tenemos esto, nosotros pensamos que, nosotros consideramos tal cosa, y eso, obviamente esa participación no fue solo con la comisión, sino que se invitó también a funcionarios del Ejecutivo de esa área para que también escuchen, también transmitan en qué consistía las intervenciones, y terminó siendo algo muy bueno, ¿no? Muy bueno. O sea, ahí está donde nosotros decimos, se plasma eso de el Consejo de Puertas Abiertas o el Consejo de Todos. Las opiniones de todos nos interesan, ¿sí? La mirada de todos nos enriquece. Entonces, qué mejor que incentivar esto que dijiste vos, Guido, la participación ciudadana. Horacio Martínez con nosotros, le agradecemos mucho su tiempo. Por favor. ¿Puedo tutear? Sí, tuteame. No voy a decir soy más chico que vos porque estaría mintiendo, pero no hay ningún problema. Así que no, gracias. Gracias a vos por venir y en este marco que es un marco realmente muy importante, ¿no? En el aniversario. Y bueno, lo único que me queda por decir es que esperemos que sigan en ese camino, digamos, ¿no? Escuchando a los vecinos, que me parece lo más importante que tiene que hacer un funcionario y sobre todo en el legislativo, ¿no? Así es, y yo valoro mucho la tarea de ustedes también como canales de difusión que están siempre acompañando a la gestión del Consejo Deliberante y cada uno de sus miembros. Sin ustedes también difícilmente se conozca lo que hacemos y es lo que más queremos, que cada vecino sepa qué hacen los concejales. Perfecto. Música y ya volvemos con más Hora de Salir.